Bueno, muchas gracias a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Jujuy por esta invitación para que hablemos sobre la actualización en el tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo. Los objetivos de esta presentación técnicamente va a ser el abordaje de la paciente con incontinencia de orina de esfuerzo, mostrar la terapéutica médica y quirúrgica actual y exponer diferentes recomendaciones, procesos, maniobras con el objeto de lograr la eficacia deseada o la mejor eficacia posible que tiene la terapéutica en sí. Algo, ¿no es cierto?, muy importante es que vamos a ver que no es que hay habido nuevas terapéuticas o nuevos avances en los últimos años, pero sí la sinergia de todos los tratamientos nos ha podido llevar a lograr mejores resultados. No tengo conflicto de intereses y esta presentación está desarrollada con información de diferentes entidades científicas renombradas a nivel internacional y por la opinión de expertos nacionales. Ante todo es fundamental conocer la definición de una enfermedad y la definición de esta es muy importante porque es la que va a basar toda nuestra terapéutica. Que es la incontinencia de orina de esfuerzo, esa pérdida involuntaria de orina ante los esfuerzos que se demuestra objetivamente y que lleva a un trastorno social higiénico. ¿Y por qué es fundamental que sea demostrado objetivamente? Por el hecho de que el hecho de ver al paciente que se le escapa la orina en el consultorio con un deseo miccional, que esto ocurre entre 150 a 200 mililitros de llenado vesical, nos permite ver ese periné, ver si tiene algún tipo de trastorno y poderlo constatar. ¿Y por qué planteo esto? Porque en muchos casos hay pacientes que refieren incontinencia de orina y que los tratan con anticolinérgicos, que no es una terapéutica para la incontinencia de orina de esfuerzo, sin evaluarlo y sin hacer ese diagnóstico que es preciso, es fácil y está claro para realizarlo en el consultorio. Bien, toda la incontinencia de orina de esfuerzo, toda la terapéutica actual, ya sea médica o quirúrgica, se basa en la teoría integral de la continencia de Ulten y Petros y la teoría de la maca de Delance, que vamos a ver a posterior. Y esto que nos hace saber que el suelo pélvico es una estructura anatómica y funcional que posee un equilibrio de fuerzas para mantener la continencia o para realizar la micción y la continencia también de la defecación, mantener los órganos en su lugar, sería evitar el prolapso y tener una vida sexual saludable. Ese equilibrio de ligamentos, de fascias, de músculos es fundamental para todo esto. Y sabemos que un daño, como se produce en los embarazos, en los partos, que lleva a la lesión del nervio pudente, a una hipotonía muscular y destrucción de las fascias y demás, lleva a que se produzca estos tipos de trastornos como son los prolapsos, las incontinencias. Pero también sabemos que gracias a esta teoría, que si yo tengo un problema de incontinencia y resuelvo donde está la base, voy a solucionar este problema. Y esto es lo que vamos a ver ahora en esta presentación, que los trastornos de incontinencia de orina de esfuerzo suceden en el compartimiento anterior, ya sea por las lesiones de la fascia endopélvica, de los ligamentos pubouretrales y que llevan a tener una incontinencia de orina. Por lo tanto, también de la mano de la teoría de la maca de Lance, que habla que la fascia pubocervical es un soporte, es como una hamaca, como vemos en este dibujo, que se encuentra por debajo de la uretra y la mantiene en su lugar, y que nos sirve como un lugar para que la uretra se comprima durante el incremento de la presión intraabdominal, es decir, cuando el paciente realiza un esfuerzo, la uretra va a movilizarse y teniendo una buena fascia se va a apoyar y va a impedir esa incontinencia, esa pérdida de orina. Y podemos hacer una analogía con una manguera, que si yo la piso sobre el cemento, se cierra la manguera, se va a ocluir y no se va a escapar la orina. Pero si yo lo piso sobre un piso blando, sobre barro, como una fascia dañada, se va a seguir escapando y ahí sale, ¿no es cierto?, que todo soporte por debajo de la uretra me va a permitir, ¿no es cierto?, evitar ese escape de orina en la mayoría de los trastornos de incontinencia, de esfuerzo. Bien, sabemos que existen un montón de incontinencias de orina. La incontinencia de orina de esfuerzo, la incontinencia de urgencia, las mixtas por rebosamiento. Precisamente hoy vamos a hablar de las incontinencias de orina de esfuerzo, que sea principalmente por las que tienen hipermovilidad uretral, que es cuando la uretra
ante los esfuerzos, como vimos en el videito, gira, ¿no es cierto?, se eleva y se escapa, ¿no es cierto?, la orina. Y tenemos otros tipos de incontinencia que son menos frecuentes, pero son más difíciles de solucionar, que son las que tienen un déficit filtratorio intrínseco, que es cuando hay una falta de cierre de captación del cuello vesical. Que son esos pacientes que se escapan orina a muy baja presión, que hacen algún movimiento, un esfuerzo y ya se escapa, que tienen un cierre uretrales por debajo de 20 mililitros de mercurio o pérdidas por debajo de 60 de la urodinamia, que pueden ir acompañadas con o sin uretra móvil, pero que son los casos menos frecuentes pero más difíciles de solucionar. Bien, sabemos entonces por qué sucede esta incontinencia de orina, porque lo hablamos recién por esta pérdida de soporte, y ahora tenemos que ir al diagnóstico, que es lo que nos va a permitir tener ese diagnóstico detallado para que yo pueda solucionar el problema de mi paciente de la mejor manera posible. Y fuera de la amnesia y del interrogatorio hay cosas claves que son muy fácil de detectar, y que es a través, por ejemplo, de cuestionarios de calidad de vida. Este cuestionario de calidad de vida, que es muy sencillo, yo lo tengo en mi teléfono por WhatsApp, entonces cuando tengo el paciente le pido el teléfono y le mando toda la info a través del WhatsApp para que el paciente lo imprima y me lo llene. Y acá te pregunta cosas básicas como con qué frecuencia pierde la orina, si es un poquito, si es mucho, si 2 o 3 veces por día, si durante el día, la noche, qué cantidad, si es poco o mucho, y lo más importante, cómo afecta su calidad de vida. Señora, usted deja de tener sexo, deja de ir al cine, deja de juntarse con su amiga, deja de ir a jugar al tenis, eso te va a dar un puntaje. Entonces yo veo qué paciente tengo. No es lo mismo un paciente que me dice pierde orina y tiene 7 puntos que una que tiene 21, que tiene realmente un trastorno grave. El segundo estudio, un análisis de orina, una orina completa, algo barato, que no es que haga falta sí o sí, pero sí me plantea si tiene una hematuria o una infección urinaria, es decir, si hay piocito y uno piensa que hay alguna patología sobreagregada. Uno de los más importantes, se podría decir que es el examen físico, paciente en el consultorio, en el cúbito dorsal, la examino y ahí veo si tiene prolapso sobreagregado, si tiene defecto de compartimiento anterior, posterior, y veo, ¿no es cierto?, la debilidad que tiene el paciente en su piso. Le hago un tacto, veo el tono, le hago un tacto, señora, comprima mis dedos, haga fuerza, y si veo un paciente que tiene destruido el piso pélvico, desgarros perineales, un gran hiato genital, y ahí veo que ese paciente, la verdad, no sé si va a tener muchas chances en algunas opciones médicas, sino que por ahí ya veo que es un paciente que amerita un tratamiento mucho más general. Otro de los estudios que es fundamental y es barato porque no sale nada es el diario urinario, que es un registro de las micciones durante 24 horas. Ahí me dice si el paciente va al baño una vez al día, va 5 veces y orina 500 mililitros y hace incontinencia por rebosamiento, me doy cuenta y lo veo, o si aparte tiene una vejiga hiperactiva sobreagregada. Como le digo, es muy económico y me aporta mucho. Otros estudios que son mandatorios es la evaluación de residuo postmiccional. Paciente tiene lesión miccional, le hago una ecografía y posterior a eso orina y le vuelvo a hacer una ecografía para ver qué cantidad de líquidos queda. Eso es importante porque me puede decir que tiene una vejiga con un detrusor hipoactivo, el paciente tiene la vejiga sin sensibilidad y va a orinar con 400, con 500 y después le hago un residuo y le quedaron 200, le quedaron 300. Entonces ahí me doy cuenta que ese paciente tiene un trastorno, después yo lo opero y después otro colega va a decir, no, para esta paciente le quedó con una obstrucción post-sling y es un problema grave. Por lo tanto, es un estudio mandatorio que lo debo realizar para tener una evaluación correcta, económico y fácil de realizar. Y queda la urodinamia. La urodinamia, según la evidencia, dice que no haría falta para la típica incontinencia orina de esfuerzo, pero sí en pacientes con incontinencia con vejiga, con uretra fija, pacientes que tienen aparte una vejiga hiperactiva, pacientes que no puedo hacer un diagnóstico certero, pacientes que tienen ausencia de movilidad uretral. Yo personalmente realizo urodinamia, como yo le hago a mis pacientes, a mí me permite estar 40 minutos con mi paciente, evaluarla bien, no me pierdo de nada y voy mucho más seguro a la cirugía. Pero porque yo la hago al estudio, lo estoy con él, con mi paciente. Por otro lado, los estudios que dicen que no haría falta es por una cuestión de costo. En Estados Unidos vale $800 una urodinamia, acá vale 50, entonces habría que analizar nuestro contexto a ver si es costo-beneficio. Bien, las opciones de tratamiento, acá las dividimos en dos.
con mucha evidencia, recomendaciones fuertes tipo A o con opinión de expertos. Opinión de expertos, tenemos pesario, que también ya hay evidencia, pero no tan fuerte como las otras, rehabilitación del piso pélvico, estrógenos y insertos vaginales, y mientras que en las donde hay mucha evidencia son los ELIN mediouretral, que lo vamos a ver después, colposuspensión, ELIN autologos y los agentes de expansión. Bien, volvemos acá, paciente que viene con incontinencia de orina, primer abordaje, hábitos de vida, peso, ingesta, cafeína, etc. Vamos a ver después. Estrógenos locales, fundamental la posmenopausia, mejora la captación de la mucosa uretral, ¿da? Sale de 15.000, 20.000 pesos una cajita. La rehabilitación del piso pélvico, fundamental. Como siempre planteamos, si yo tengo un dolor en la rodilla, me opero de la rodilla, del hombro, donde me mandan a rehabilitación, acá también para mejorar, ¿no es cierto?, un montón de factores que vamos a ver más adelante. Y obviamente como otra opción está la cirugía. Y acá hablamos de sinergia de tratamiento, es decir, que un paciente debería ofrecerle estas tres cosas al principio y obviamente si se hace falta cirugía, pero que las 4 opciones terapéuticas trabajen en conjunto. Los cambios de vida fundamentales, ¿tá? Reducir el consumo de cafeína, teína, picante y todo lo que pueda irritar, y obviamente si el paciente toma 2 litros de agua, 4 litros de agua por día y va a tener siempre la vejiga llena, va a ser más propenso a tener incontinencia, que enseñarle a manejar su ingesta de líquido. El pérdida de peso, pacientes con sobrepeso realmente la verdad tienen más chance de tener prolapso, vejiga hiperactiva, incontinencia por la presión que existe, pero también van a ser más propensos a que mis tratamientos no sean tan efectivos como en un paciente delgado, ¿tá? Por eso es fundamental hablar de este tema. Hay que remitir a las mujeres para que perciban apoyo de pérdida de peso, pero no esperar que ellas pierdan un cierto peso y hacer los terapeutas, sino que esto tiene que ir en conjunto, y eso es lo que se llama ahora coaching o mentoring, que esto es fundamental. No existe en la Argentina. El año que viene en SACIC vamos a hacer un sistema de coaching que está de moda en muchos lugares del mundo, que es acompañar al paciente, tener a alguien que las coachee, que le esté estimulando todo el tiempo a bajar de peso, a hacer los ejercicios de Kegel, a que cambie sus actitudes para tener una mejor calidad de vida. Bien, pesario. El pesario es el famoso anillo, pero el contirrin que se llama, que tiene en uno de sus bordes, tiene un engrosamiento, que ese engrosamiento ¿qué hace? La maca del nivel de lance se coloca abajo para cuando el paciente haga esfuerzo, se para. Estos contirrin vienen básicos y uno con un cuchillito los puede ir sacando para encontrar al paciente que no se obstruya y que cumpla la función deseada. Se lo pone el paciente para ir al gimnasio, para hacer crossfit, para viajar, para ir al cine, y después se lo saca. Este es un Sarso contirrin, que es, esto me lo enseñó el doctor Sarsotti cuando estábamos en la residencia. Es una forma de probarlo, básica argentina, con una cinta aisladora. Uno le va haciendo vueltitas hasta que encuentra el punto justo y el paciente es una alternativa casera para tratar a ese paciente. Bien, los dispositivos no están en el mercado argentino. Yo una vez había conseguido fuera del país. Son dispositivos como el uretral, que es con una tapita que uno le pone a la uretra para que no se le escape. El otro es un soporte vaginal como un pesario que apoya la vagina para obstruir la uretra, y el de soporte del cuello que se pone hacia atrás y lo que te hace es levantarte. Según el sistema de salud inglés, no lo recomiendan los médicos, no están en las guías, pero sí dice que son toda alternativa que lleve a que mi paciente esté mejor y que se estimule. Hay que darle para adelante, sin evidencia médica, sin lo otro, pero estimula todo esto. Entrenamiento del suelo pélvico, ejercicio de Kegel, fundamental, ¿tá? Que es entrenamiento de relajación y contracción de los músculos del periné. Maniobras de NAC, que es esa maniobra que el paciente lo hace en forma espontánea, pero fue estudiado por Aston y Miller en el 98 y el 2008. Te baja casi un 98% cuando el paciente se le escapa la orina, que es un paciente cuando tose, ¿tá? Cuando se ríe, lo hace en forma automática, se lo entrena, contrae sus músculos, ocluye la uretra y evita ese escape de orina. Se entrena y es una maniobra facilitadora. Y los otros son los ejercicios de estabilización lumbopélvica, es decir, todo el mundo tiene que ir al gimnasio, especialmente en la posmenopausia, mejorar la masa muscular, ejercicios de fuerza, pero también de estabilidad. Si yo mejoro los
músculos transversos. Si yo mejoro los músculos oblicuos, voy a mejorar, ¿no es cierto?, mi caja abdominal, mi diafragma superior con la respiración y demás, y voy a tener muchas más chances de que mi enfermedad no progrese o que mejore. Entrenamiento del suelo pélvico, supervisión, esto es fundamental, tienen que ser supervisados, y esa supervisión debe incluir evaluar la capacidad de la mujer para contraer y relajarlo, adoptar el programa de entrenamiento de los músculos a la capacidad de la mujer para hacer una contracción y relajación, cualquier molestia que siente y sus necesidades individuales y objetivos de entrenamiento, y animar a la mujer a completar el curso. Acá vamos de vuelta a este sistema, ¿no es cierto?, de coaching, de estimularlas. El entrenamiento del suelo pélvico a veces que es difícil, a todos nos cuesta bajar de peso, hacer ciertas cosas, y vienen muchos aminículos. El biofeedback de consultorio yo lo tengo, es un aparatito que se coloca en vagina. Yo cito a mis pacientes cada 3-4 semanas, el paciente viene, le coloco el aparatito y la hago hacer fuerza, y el paciente va viendo si mejora, cómo fue mejorando, lo anoto en un cuaderno y veo cómo va mejorando, hace los ejercicios que él en su casa, y yo la voy controlando para estimular que va mejorando la paciente. Los biofeedback portátiles los venden en Mercado Libre, vale 400, 500 mil pesos. El paciente lo hace en su casa y le sirve, ¿no es cierto?, para estimularse. Y son los conos vaginales o bolas chinas que el paciente coloca a diferentes pesos y entrena, y esto sirve. No significa que sean mejores, pero sí se ha visto que al estimular hace esa sinergia y mejora los tratamientos. Esta es una página, hay muchas organizaciones de pacientes que tienen incontinencia en Australia, Estados Unidos, Canadá, y miren, esta tiene para bajarse, bueno, está en inglés, pero todos los ejercicios que puede hacer el paciente para que lo haga en forma casera. Mucha gente no tiene la opción de ir a un kinesiólogo, pero hay que buscarlo. Yo tengo mi teléfono cargados, entonces le mando la información, le mando canales de YouTube para que el paciente lo haga, y yo lo que hago es supervisar, ver estimularla para que esto sea mejor, pero que lo haga en forma casera. Bien, ¿qué dice la incontinencia? Que por lo menos esto debo hacerlo durante 3 meses, todos los días, 3-4 veces por día, 30-40 minutos, entreno, lo hago 3 meses y en 3 meses veo. Si el paciente no funciona, bueno, quedarán, ¿no es cierto?, las opciones quirúrgicas, pero pacientes jóvenes tienen casi el 70%, 60% de mejorar sus síntomas. Y por otro lado, esto es fundamental, supervisado por el kine, por una partera que haga piso pélvico, y obviamente por el profesional médico especialista en suelo pélvico, para ver los avances que tiene. Bien, hablamos del tratamiento médico, de opciones de expertos, y ahora vienen las recomendaciones para los tratamientos quirúrgicos. Acá ven que dice colposuspensiones, linautólogos. Voy a hablar por una cuestión de tiempo solamente de los medios uretrales sintéticos, primero porque es donde la mejor evidencia se ha visto, porque son los más económicos, porque son los más efectivos y porque es lo que hacemos día a día, porque la colposuspensión ha quedado en un segundo lugar, que no la vamos a discutir, la podemos discutir ahora después, el por qué, pero como van a ver, es la herramienta más importante que tengo a nivel quirúrgico. Hablamos de que cuando yo tengo un paciente con una patología debo ofrecerle el tratamiento ideal, y el tratamiento ideal debería ser 100% efectivo. Bueno, los slim medio uretrales tienen una efectividad que va entre un 83 a un 90%, que sean duraderos en el tiempo. Se vio que pasando los años, más de 10 años, paciente se mantiene incontinente más de un 70%, que sean simples y fáciles para implementar. Lo que hacen estos kits que vamos a ver, es decir, que con una pequeña curva de aprendizaje, estudiando y practicando en simuladores, todo el mundo puede acceder a esto. En SASIC hacemos cursos de simulación con pelvis, donde la verdad que uno entrenando puede lograr esa metodología para poder aplicarlo en su trabajo. Que sean económicos y accesibles, no son tan caros, salen 500 mil pesos, un slim lo cubre la mayoría de las obras sociales. Pero por otro lado también se pueden hacer en forma artesanal. Yo realicé mi tesis de doctorado, que les presento este año, con slim artesanales, con José, mi director, y la verdad que hemos encontrado unos resultados similares a los de los kits de la industria por $5 el paciente. Cirujano dependiente, si uno, como vamos a ver, respeta la metodología, no es cirujano dependiente, es decir, uno es una técnica totalmente reproducible, con baja tasa de complicaciones, entre un 3 y un 4%, especialmente los transobturadores, y es un tratamiento mini invasivo, se opera y se va en el día a la casa, con un postquirúrgico en la mayoría de los casos muy pero muy bueno.
Los sling medio uretrales son los retropúbicos, que son donde la aguja, como saben, pasa por detrás del pubis, y los transobturadores que llegaron para disminuir las complicaciones de los retropúbicos y que va por a través del agujero obturador. La cirugía de sling medio uretral es quizás la cirugía más estudiada en el mundo. Existen muchísimos trabajos que no solamente han estudiado la efectividad sino las complicaciones, sino la ergonomía del paciente, las incisiones, cómo se diseca, cómo se coloca y los diferentes tipos de tensión. Obviamente que es fundamental tener una buena camilla, donde el paciente tiene un buen posicionamiento, conocer la anatomía con excelencia, porque si no conozco la anatomía es una cirugía ciega, puedo tener complicaciones, y obviamente tener, ¿no es cierto?, esa curva de aprendizaje. Bien. Acá, ¿no es cierto?, vemos en el lado izquierdo la colocación de un TBT, en el lado derecho la colocación de un TOT. Bien, el TBT es más complejo, tengo que tener mucho cuidado por las estructuras, como vemos, por lesión vesical, lesión si giro la aguja, por tener lesión vascular, pero por eso es tan fundamental la sistematización de la cirugía para evitar cualquier tipo de error. Donde uno pasa, ¿no es cierto?, la aguja, pasando, ¿no es cierto?, por debajo de la uretra para colocar la malla. Es fundamental, una vez que uno posiciona, ¿no es cierto?, el sling, es ver cómo uno lo coloca. Esta es una de las partes, se podría decir, más importantes, ya que, como dijimos, según la técnica de hamaca, esta estructura donde la uretra comprimiría debe quedar libre de tensión, es decir, que tenga un espacio de 3 a 5 minutos para no obstruir, y si queda muy suelta, para que el paciente se siga manteniendo continente. Hay diferentes técnicas, o colocar la tijera o una Alice teniendo la última parte de la malla, medio centímetro, o en este caso colocar una bujía 8 en la uretra y una 4 entre la uretra y la sonda, y ese te da el espacio de libertad. Acá vemos, ¿no es cierto?, el lado izquierdo del TBT, como uno va sacando y va ajustando, y el lado derecho ya con la tijerita deja ese espacio. Yo muchas veces lo acompaño con la mano y me quedo tranquilo que esté bien colocada y apoyando, esté cercana, ¿no es cierto?, libre de tensión de la uretra. Bien, esta revisión de la Cochrane del año 2017 comparó y vio que ambos tendrían la misma eficacia, como les decía, de un 83 a 90%. Y también vieron las complicaciones. Las complicaciones en el TBT son más frecuentes y quizá más graves, como perforación vesical, lesión intestinal, lesión vascular, que una lesión vascular de ilíaca puede causar hasta la muerte, casos descriptos. Eso era cuando no estaba sistematizada la cirugía en cierta forma. Puede causar más chance de retención urinaria, mientras que el TOT sí te produce dolor en la zona inguinal, porque se atraviesa ahí los músculos obturadores, o la lesión vaginal con extrusión, con mayor dispareunia en pacientes jóvenes. Sí se vio que la eficacia a largo plazo, quizá y en pacientes con uretra fija, es mayor
en las pacientes con implante retropúbico. Esto es una herramienta de riesgo que está en la página de la Sociedad Internacional de Uroginecología y también está en la Cleveland Clinic. Está muy buena porque uno lo que hace, ¿no es cierto?, es, yo lo utilizo con el paciente cuando tengo esas dudas, esos pacientes límites, a ver qué técnica voy a utilizar, y como paraguas, por el punto de vista de la medicina legal, uno ingresa los datos del paciente, el tipo de incontinencia, el estudio aerodinámico, peso, edad, etcétera, etcétera, y esto me va a calcular a mí, por ejemplo, qué riesgo tiene el paciente de tener recidiva. Por ejemplo, en este caso, que lo hice en forma aleatoria, el paciente tiene 36% de tener recidiva con el TOT, es decir, tendría una efectividad del 64%, mientras que si lo hago con el TBT, tendría una efectividad del 74%. Bien, pero al mismo tiempo te dice que con el TBT tendría un 35% de tener algún efecto adverso, mientras que con el TOT tendría menos. Entonces uno lo puede utilizar a esto para confirmar mi decisión terapéutica, y también para cubrirse de cuando uno plantea decir, bueno, el hecho de que puede tener mayor o menor riesgo, es decir, como para charlar con el paciente, con una entidad, con una sociedad internacional que te avale tu decisión. Cuando hablamos de otros tratamientos, que es quirúrgico pero es mini invasivo, son agentes de expansión. Los agentes de expansión es colocar una solución no inmunogénica, biocompatible, a nivel del cuello vesical en forma transuretral o también por vía, ¿no es cierto?, vaginal, con esa aguja que vemos abajo. Son partículas muy pequeñas que lo que hacen, ¿no es cierto?, es lograr no una fibrosis, ¿no es cierto?, sino como dice su nombre, expandirlo de relleno, y que esto nos va a permitir cerrar, ¿no es cierto?, esa cooptación. Recuerden que una forma de tener continencia es cuando se coopta la mucosa, por eso damos estrógeno, te ayuda a ese cierre. Y bueno, lo que hacemos nosotros en los pacientes que tienen ciertos trastornos a nivel del cuello vesical o son pacientes que tienen ciertos, lo que hago es ayudar a cerrar esto, colocando estos productos que pueden ser de silicona, de ácido hialurónico. Bueno, hay un montón en el mercado, está el Macroplastic, pero viene acá en la citoscopía, ven cómo va, ya se ve el cuello al final y ahí ven la agujita cómo le va, se va inyectando este líquido. Esto lo cubre PAMI. Yo tengo un par de pacientes, no lo cubre mucho, no es barato, pero son alternativas que uno lo puede flanquear. Como le digo, el PAMI, ¿no es cierto?, lo cubre con este producto de Macroplastic de silicona, y ven cómo va llevando a la obstrucción. Que uno ve, cierro en hora 6. Hora 6, hora 9 y hora 3, 2 o 3. Y ahí uno ayuda a cerrar esto. Bien, los agentes de expansión, las indicaciones serían pacientes que no desean cirugía, pacientes que las operé, le puse un TBT, un TOT, fallaron y no se quieren volver a operar, pacientes que recurren o que tienen una uretra fija y el TBT anduvo bien pero sigue prendiendo un poquito y le puedo hacer esto. Números, según la industria, los números que hay, es que tiene un 80% de cura a 3 años y un 50% de los pacientes necesitan un segundo tratamiento, y las complicaciones que tiene técnicamente la vejiga hiperactiva, como pasa con el TBT, hace como una vejiga de novo, una incontinencia de novo. El paciente, por esas obstrucciones, como que se contrae mucho más el detrusor. Bien, ya llegando a las conclusiones, que es lo que planteamos. La incontinencia de orina, el abordaje es múltiple, hábitos de vida, estriol, entrenamiento bajo supervisión, y en los casos que haga falta el tratamiento quirúrgico, pero siempre sumado a todas las otras los otros protocolos. Las opciones terapéuticas en la incontinencia de esfuerzo clásica de hipermovilidad lateral, la paciente que viene, esa paciente de 60 años, andaría muy bien con el transobturador, que es una técnica fácil de aplicar, económica, de bajo riesgo. Mientras que los pacientes que son los menos, que son los déficits externos intrínsecos, les estoy hablando de que en mi práctica, que creo que opero bastante, el 90% de los pacientes son estos tipos de incontinencia.
a otros pacientes con uretra móvil, les puedo poner un TBT o un TOT. Yo lo que planteo muchas veces, vamos a hacer del menos invasivo al más invasivo, porque un gran porcentaje anda bien con esto. Y los pacientes que tienen uretra fija, yo creo que ahí ya no hay discusión. Si tengo una incontinencia a baja presión, caso complejo, sí opto por el TBT y lo puedo complementar con un agente de expansión, que en la práctica diaria son pacientes hospitalarios o pacientes de PAMI, ¿no es cierto?, donde tienen esa posibilidad de cubrir el TBT y también los agentes de expansión. La evidencia, hoy por hoy, recomendación tipo A, paciente con incontinencia de orina, el IN medio uretral, acá o en la mayoría de los lugares del mundo. El TEOT presenta menor índice de incontinencia no, de disfunción vaciado, de lesiones, evidencia también tipo A, pero sí mayor índice de dolor pelviano y de dispareunia. Por eso en pacientes jóvenes es un tema, hay que hablarlo bien y por ahí ofrecer para ahí un TBT en caso que la paciente sea sexualmente activa. Bien. Aconsejar al paciente las complicaciones potenciales de cada tratamiento, es decir, todo tiene su pro y su contra. Previo a elegir el tratamiento quirúrgico, si voy a utilizar un sling, una malla, contarle de qué se trata todo esto, para bien o para mal, porque la verdad que yo no tengo ningún juicio por mallas por vía vaginal. Pero si esto sucede en Estados Unidos, vos veis y te asustás, pero acá el paciente, la verdad que ni yo ni los colegas que yo tengo han tenido problemas legales con este tema. Y vuelvo a insistir, tratamiento múltiple en todos los casos. Yo opero un paciente y el paciente no baja de peso, no usa estrión, no hace entrenamiento, y la verdad que, bueno, por ahí las chances van a ser mucho más altas que recidive. Y esto me encanta porque lo hago siempre. Termino de operar, mi paciente fracasa y le soy sincero, con el diario el lunes veo en qué me equivoqué. Y le soy sincero, muchas veces encuentro, las veces cuando tengo ese fracaso terapéutico, veo y digo, che, mira, por ahí armé mal el esquema, tendría que haber insistido más acá, y por eso con los años y con la experiencia uno trata de elegir mejor su tratamiento. Y todo lo otro que le conté, decía, yo tengo una paciente obesa, le digo, baja de peso y después vemos cuando te